Feliz jueves 28 de mayo, esto es FDP Noticias, yo soy Germania Rodríguez y desde Costa Rica me acompaña Jovel Álvarez. Jovel, ¿puedes creer que ya casi estamos en junio? No, wow, el año se ha ido volando y nos ha tomado todos en encierro. Y ahora sí podemos prepararnos para la Navidad, como decía Daniel Lara, en mayo. Sí, tal vez, hay que preguntarnos si este año habrá cena de Thanksgiving. Ahí ya puedes ir pensando a tantas cosas. Fíjate que hoy vamos a hablar de Costa Rica bastante, pero fíjate que hoy supe que cancelaron el Festival de la Luz que se da en diciembre aquí en Costa Rica por el coronavirus. Y me sorprendió tanto porque yo dije, pero si eso es en diciembre, ¿cómo lo van a cancelar desde ya? Y en teoría nos está yendo muy bien con la pandemia. Bueno, pues sí, esas son las formas en las que uno ve que estamos siendo afectados. Seguro. Bueno, pero vamos a empezar con las noticias del día. Toda esta semana hemos estado hablando de los buques que fueron a Venezuela desde Irán cargando combustible. Pues ayer la dictadura de Nicolás Maduro anunció que esta gasolina no es gratis, pues fue pagada con dólares. Después de décadas de subsidio de gasolina, la dictadura socialista le dice a los venezolanos que ahora van a tener que pagar por la gasolina. Vamos a ver. Sobre eso tengo que también hacer un comentario, vicepresidenta. Porque la gasolina que hemos traído del exterior, de Irán y de otros países, la hemos pagado con dólares. Y mucha gente me propone, y estoy de acuerdo, que la gasolina hay que cobrarla. Y estoy dirigiendo un equipo especial de consultas nacionales, un equipo de especialistas para ver el monto del cobro de la gasolina, que vendrá dentro del plan de normalización y regularización, y pido todo el apoyo y la comprensión de Venezuela, sobre todo después de haber pasado la roncha de estos 2 meses, donde el gobierno imperialista de Estados Unidos logró quitarnos los insumos y la gasolina que venía a Venezuela en barco. Lo lograron en su momento. Donald Trump, el guaidosismo, logró quitarle la gasolina a Venezuela. Cabe destacar que, como les hemos contado aquí, gracias a la gente que nos deja comentarios, esta gasolina de Irán en realidad no le ha llegado al pueblo venezolano, que todavía está sufriendo con esta situación. De paso, ya sabemos que guardias nacionales tienen tiempo vendiendo el litro de gasolina a $2. Pero a mí lo que me parece interesante de todo esto es la transformación de los chavistas, que supuestamente eran socialistas, progresistas, pero ya ellos están mostrando lo que todos sabíamos, que esto no se trata de ideología, se trata de mantenerse en el poder de cualquier manera. Claro, y él dice que es el guaidosismo y Donald Trump quienes le quitaron la gasolina a Venezuela. Nuevamente omite decir que fue el chavismo quien destruyó la industria petrolera primero y es en realidad el original responsable de que no haya gasolina en este momento, porque Irán, como lo hemos dicho, es un país que también está sancionado por los Estados Unidos y tiene capacidad de abastecer su industria interna y además venderle a Venezuela y quién sabe quién más. Entonces yo creo que siempre es más lo que callan que lo que dicen, porque no les conviene la verdad, pero vamos a hablar de temas que les son incómodos. Uno de ellos tal vez sea el siguiente. Hemos dado cuenta en este espacio el día de ayer sobre un reportaje que sacó la agencia Reuters, en el cual habla del oro venezolano que está en el Banco de Inglaterra. Vamos a dar lectura a este reporte, que en realidad es muy corto, para entender bien qué es lo que dice y estar al tanto de la información que dan ellos sobre el oro venezolano. Exclusiva. Venezuela dice que acordó con ONU que parte de oro en Banco de Inglaterra se use para alimentos y medicinas en pandemia. Según el reportaje, el Banco Central de Venezuela acordó con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo destinar parte del oro que está en el Banco de Inglaterra a la compra directa de medicinas, alimentos y equipos médicos para enfrentar la pandemia del COVID-19, dijo el miércoles el presidente del ente emisor.
Las autoridades venezolanas defenderán el mecanismo discutido en marzo con el PNUD por $1.000 millones ante una corte en Londres, donde reclaman que el Banco de Inglaterra se niega a seguir las instrucciones de vender parte del oro venezolano, informó Calixto Ortega en una entrevista a Reuters desde la sede del BCB. Acordamos con el programa de Naciones Unidas que recibieran ellos los fondos directamente, dijo Ortega. El jefe del Banco Central dijo que espera conseguir un juicio expedito en pocas semanas, que el Banco de Inglaterra entregue parte del oro que solicitan desde 2019 para enfrentar la urgencia económica bajo la pandemia. El Banco de Inglaterra y el PNUD no respondieron de inmediato a la solicitud de más información. Esta es la versión que recoge Reuters, que es la del chavismo. Sin embargo, ahí no se acaba la historia. Germania. Así es, tras la publicación de este reportaje ayer, el gobierno interino de Juan Guaidó ha negado la información. La embajadora en el Reino Unido, Vanessa Neumann, desmintió esta información y dice que Inglaterra o el Banco de Inglaterra no tienen ningún tipo de acuerdo con el chavismo o el Banco Central de Venezuela. El comunicado siguiente. La embajadora ante el Reino Unido, Vanessa Neumann, desmintió la información de la dictadura sobre oro del Banco Central de Venezuela en Inglaterra. Neumann explicó que el Banco de Inglaterra no reconoce la legitimidad del BCB del régimen de Nicolás Maduro. Por lo tanto, rechazó la demanda de la dictadura e insistieron en realizar una audiencia con la diplomática enviada por Juan Guaidó el jueves. No solo que la dictadura no pudo proseguir con su caso, pero tampoco hay acuerdo con la PNUD sobre el uso del oro en Inglaterra, ni para atender la crisis sanitaria en Venezuela, que haya sido aceptada por el BOE, aclaró la embajadora este miércoles a través de su cuenta personal de Twitter. Neumann también aseguró que la dictadura no tiene plan para atender la crisis en Venezuela y al mismo tiempo rechazan toda ayuda humanitaria para los venezolanos que están sufriendo adentro y fuera del país. Joel, este problema va creciendo, pues todos estos países que reconocieron a Juan Guaidó hace más de un año no esperaban que la situación durara tanto tiempo con dos gobiernos paralelos y ahora estas instituciones no saben qué hacer con el dinero de los venezolanos en el exterior. Fíjate que justo después de que escribimos el libreto, también Reuters sacó otra noticia, creo que fue Bloomberg. Que resulta que Deutsche Bank se ha unido a la petición del Banco de Inglaterra para que un juez decida de quién es el dinero en Deutsche Bank. Serían $120 millones y Deutsche Bank le está pidiendo a un juez que le diga de quién es este dinero, de Juan Guaidó o del régimen chavista. Bueno, es que el problema aquí es que la clase política se rogue el dinero, o sea, se lo arrogue en el sentido de que piensen que es de ellos, ¿verdad? El manejo del dinero es un tema del cual estamos muy pendientes porque no ha habido transparencia ni de un lado ni del otro. Claro, la cantidad de plata que se han robado en el chavismo es increíble, es indecible, o sea, no tenemos ni siquiera la cifra exacta de cuánto es, pero en el caso de Juan Guaidó, que se decía que era una alternativa democrática a lo que venía ocurriendo en el chavismo, lo que uno esperaría es que el manejo fuese transparente, era la expectativa que había del dinero que recibieran. Ahora, como estabas diciéndolo bien, cuando Juan Guaidó se juramenta como presidente encargado, no pensábamos que podía llegar a durar eso más de un mes o dos. Llevamos ya 17, 18 con el que viene. Entonces yo creo que la comunidad internacional ha tenido que improvisar mucho en esta situación inédita. No sé si hay registro en el mundo de un caso en el cual la comunidad internacional haya tenido que lidiar con dos gobiernos. Entonces vamos a ver cuánto puede más durar esta situación. Espero que no mucho. Así es, pero ahora les tenemos una noticia que hemos estado siguiendo mucho aquí en Factores de Poder. Hemos estado muy pendientes del caso de Luis Pérez Luna, a quien vemos en pantalla. Vamos a ver su foto. Él es una persona con síndrome de Down que había sido detenido por protestar el 9 de mayo en el Tocuyo. Hoy nos hemos enterado que ha sido excarcelado, gracias a Dios. Sin embargo, funcionarios lo trasladaron en horas de la madrugada hasta su casa y, según denuncia Espacio Público, Luis fue golpeado durante su injusta detención. Bueno, definitivamente una tragedia que un muchacho sea detenido aunque tenga síndrome de Down, pero no es algo nuevo, el chavismo no respeta absolutamente nada.
No, de hecho hemos visto cómo en las protestas, en numerosas protestas, agreden también a adultos mayores. Entonces ahora que se metan con una persona con una condición como el síndrome de Down, habla nada más de su bajeza, y les invitamos a que estén también muy pendientes de las personas que aceptaron esta detención, que la denunció Patricia también en sus redes sociales. Las juezas, era una juez, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que hay que seguir de cerca este tipo de noticias, denunciarlas, para que no queden, bueno, impunes quedarán mientras siga el régimen chavista ahí, pero por lo menos que estas personas sean sometidas al escarnio público. Claro, porque es lo único que puede hacer el ciudadano en realidad, al menos el ciudadano enterado, si ve a este tipo de personajes en la calle, sabe quiénes son. Un ciudadano que le han quitado todo, al menos todavía tiene eso, ¿no? Joven, vamos a hablar de Trump y Twitter. Es cierto, hay que hablar de este tema que nos tiene muy pendientes, porque hemos estado escuchando mucho sobre el presidente Trump, el mandatario tuitero, porque él ha basado toda su estrategia comunicacional en Twitter. Sin embargo, podemos poner en pantalla el tweet en el cual el presidente ha firmado una orden ejecutiva a raíz de que esta red social dijera que uno de sus tweets era engañoso. Bueno, esto no le ha parecido, y entonces ahora el Estado trata de intervenir en las políticas que tienen las diferentes redes sociales con respecto a censura o a manipulación, según él, de los contenidos que ahí se publican. Es un conflicto importante, ha creado un debate muy extenso y muy acalorado en redes sociales. Yo, si me preguntas a mí, Germania, por ejemplo, yo creo que aquí ambas posiciones son incorrectas. En el caso de Twitter, por ejemplo, yo dudo mucho, esta es una apreciación mía, que lo que han hecho en el caso de Trump se lo habrían hecho a un mandatario demócrata. Sin embargo, también se lo han hecho a los chavistas. Sí, bueno, pero estamos hablando aquí de lo que ocurre en Estados Unidos. Ahora, si queremos hablar de lo que ocurre en el mundo entero, yo creo que entonces esta medida no debería ser tomada únicamente como al presidente de los Estados Unidos, debería ser aplicada a todos los funcionarios públicos o a todos los presidentes de todos los países, y no únicamente a él, porque esto es obviamente un ataque dirigido a Donald Trump. Creo que es importante profundizar sobre el tweet que causó todo esto. En ese tweet el presidente Trump estaba diciendo que cuando se vota por correo esto puede llevar al fraude. Sí. Él tiene un problema grande con votar por correo. Sin embargo, no hay evidencia alguna que haya algún tipo de sistema fraudulento con el sistema electoral aquí en los Estados Unidos. Sí. Para ser más preciso, la orden ejecutiva de Donald Trump está atacando una ley del año 1996 que protege tanto a las páginas web como a este tipo de compañías de tecnologías de que les hagan juicios por las opiniones expresadas en estas plataformas. Aquí, como saben, la propiedad privada es la religión principal de los Estados Unidos. Sí. Esta acción ejecutiva de la administración de Trump seguro va a ser peleada en las cortes, y aquí vamos a ver cómo funciona la democracia y cómo los otros poderes van a proteger la primera enmienda en contra de esta acción ejecutiva, que es muy probable no pase el sistema judicial de Estados Unidos. Lo decíamos también hace unos días con respecto a Cristalex, que una orden ejecutiva no es la última palabra en los Estados Unidos. Entonces, aquí la segunda parte de la idea que yo quería expresar era que, aunque creo que lo que está haciendo Twitter es incorrecto, también creo que es aún más incorrecto el hecho de que el Estado esté intentando intervenir en una red social, en una empresa privada, que tiene el derecho de hacer con este contenido y etiquetarlo de la forma que quiera. Los usuarios aceptamos este tipo de normas al entrar a las redes sociales. Entonces, no creo que la medida de Trump sea adecuada. Y además hemos visto, por ejemplo, el caso de la comediante Kathy Griffin, quien cometió algo terrible con una fotografía en la que aparecía con la cabeza, o una simulación de la cabeza de Donald Trump supuestamente decapitada, y después de un largo proceso judicial ella fue exculpada, fue indultada, o no, ¿cómo se dice? Exonerada, porque gracias a la primera enmienda en los Estados Unidos se puede decir lo que la gente quiera y no pueden ser acusados. Así es, esa es mi parte favorita de este país, y yo creo que este país es lo que es gracias a esa primera enmienda. Seguramente, pero bueno, hablemos ahora del coronavirus, que sigue siendo un tema importante para todos nosotros. Veamos los números en el mapa. Son ya 5.763.000. El número de contagios crece alarmantemente. Son unos 100.000 contagios a nivel mundial los que vemos, y
Brasil ha alcanzado ya más de 400.000 contagiados, 411.000. Estados Unidos se acerca a los 2 millones, 1.715.000, y Rusia tiene 379.000. El número de muertes, 358.235 hasta ahora. Estados Unidos, como decíamos, ya sobrepasó los 101.000 fallecidos y el Reino Unido está en segundo lugar. En tanto, la tasa de recuperados que hay por el coronavirus, que son los números que ustedes pueden ver al lado derecho de la pantalla en verde, nos indican que en Nueva York ha habido 64.632 recuperados y solamente en ese estado casi 30.000 fallecidos. Esos son los números que tenemos por ahora de la pandemia. Sin embargo, no son números definitivos y sabemos también que hay países que no están reportándolos como deben. Vamos a hablar ahora de Costa Rica, de mi país, que ha entrado en un nuevo enfrentamiento con Nicaragua, y en este caso es por la pandemia, porque los números que está dando el régimen de Daniel Ortega simplemente no son confiables. Imagínense que el ministro de Salud de Costa Rica, Daniel Salas, tuvo que salir a decir que el mayor riesgo sanitario que enfrenta nuestro país, que es uno de los que mejor ha lidiado con esta crisis, es justamente el alto nivel de transmisión que hay en Nicaragua. Vamos a ver lo que dijo el ministro. De esos 28, 21 son nacionales y 7 son extranjeros. Y es importante indicar que en realidad nuestro principal riesgo sanitario en este momento es el alto nivel de circulación del virus que existe en el vecino país de Nicaragua. Pero sí es cierto que existe ese riesgo, es cierto que lo hemos venido tratando de abordar de la forma más intensa posible. Ya ustedes saben todo el despliegue que se ha hecho por parte de seguridad, todo el movimiento sanitario que hemos estado haciendo en las dos fronteras, pero sabemos que en este momento existe ya. Nicaragua fue ubicado por la misma OMS como un país con transmisión comunitaria. Es de esperar que el régimen nicaragüense arremeta contra el gobierno costarricense, porque siempre lo hacen cada vez que siquiera son mencionados en una locución pública. En este caso es importante por lo que dice el ministro. La OMS ya dijo que hay un alto nivel de contagio en Nicaragua. Sin embargo, las cifras oficiales dicen que hay menos casos en Nicaragua que en Costa Rica. Por ello es que tenemos que desconfiar, porque según las cifras, en Nicaragua hay 759 casos confirmados, en Costa Rica hay 1.000, pero entonces el alto nivel de contagio no corresponde con las cifras oficiales e implícitamente lo que está diciendo el gobierno costarricense es: Nicaragua está mintiendo. Esto muestra que en este tipo de crisis sanitarias un país es nada más tan fuerte como el país vecino, ¿no? Desafortunadamente. Sí. Y como el sistema que tengan para defender las fronteras de que pase la gente. En nuestro caso, sin un ejército, con la policía civil, que además no se da abasto, la verdad es que ha sido muy difícil controlar eso. Mantendremos la atención en este caso de Costa Rica y Nicaragua. Pero vamos a hablar ahora de Brasil. Brasil sigue siendo el centro de esta pandemia en Latinoamérica, particularmente la ciudad de Sao Paulo, donde se encuentran la mayoría de los casos. Ahí hay 89.483 contagios y 6.712 fallecidos. El Ministerio de Salud de Brasil confirmó este jueves 1.086 nuevas muertes en las últimas 24 horas a causa de la COVID-19, lo que supone un total de 25.598, mientras que el gobernador de Sao Paulo, João Doria, anunció una ampliación de la cuarentena de 14 días, con diferentes grados de flexibilización según la situación de cada región. En cuanto al número de casos confirmados, las autoridades sanitarias han sumado 20.599 nuevos contagios, haciendo que la cifra total suba hasta los 411.821. Hasta la fecha, se han logrado recuperar 166.647 personas, lo que supone el 40% de quienes contrajeron la enfermedad. El ministerio también informó que se están investigando 4.100 muertes más. Pongamos el foco ahora en Chile, donde en las periferias de Santiago se está sufriendo la pandemia con particularidad, mucha intensidad, la verdad. Vamos a ver las siguientes imágenes que corresponden a Santiago. Son protestas en La Pintana, en el sur de la ciudad, que tiene más de 2.000 contagios.
En los 32 kilómetros cuadrados de extensión que tiene La Pintana, con poco más de 177.000 habitantes, se reclama por el hambre. El gobierno anunció que se repartirían 2,5 millones de cajas de alimentos en estos barrios, pero tardan en llegar. Por ello, comedores vecinales han tenido que trabajar para proveer de alguna manera. Estas protestas, como hemos visto, ahí ven los comedores, las comidas que van repartiéndose por las casas. La situación en las periferias de las capitales de Argentina y Chile son numerosas porque la situación no es nada fácil. Y en Argentina también siguen las protestas. Estas imágenes son del centro de Buenos Aires, donde decenas de médicos reclamaron mayor disponibilidad de elementos de protección personal frente a la pandemia del coronavirus y en contra de la imputación de colegas, constataron periodistas de la AFP. Los profesionales vistieron sus túnicas blancas y usaron mascarillas protectoras para dar varias vueltas en torno al tradicional obelisco de la capital argentina, a pie o en vehículos. En Argentina se han registrado unos 800 contagios de coronavirus entre el personal de salud, con una decena de fallecimientos. Definitivamente esto ha sido uno de los detalles más graves de la crisis en Argentina. Son los médicos que no han podido evitar ser contagiados mientras ayudan a los pacientes. Y esto pasa también en México, pasa en los países más afectados de la región. Argentina, digamos que a pesar de que el número es grande, me parece que están llegando a los 13.000, el 80% de estos casos están en Buenos Aires. Entonces la situación en la capital es alarmante. Pero mira, si te parece, para terminar el programa de hoy, hagámoslo con un caso positivo. Andrés Oppenheimer, este famoso analista político, ha hecho un recuento en el cual dice que hay 3 países de América Latina que le están ganando al COVID-19. Según el recuento de Oppenheimer, mientras los titulares de todo el mundo se están centrando en las escandalosas cifras de muertes por coronavirus en Estados Unidos y Brasil, hay 3 historias de éxito en la lucha contra el virus en América Latina que han pasado casi desapercibidas. Se trata de Paraguay, Costa Rica y Uruguay. Estos 3 países tienen tasas de mortalidad por COVID-19 que están entre las más bajas del mundo, similares a las de Nueva Zelanda y Corea del Sur. Paraguay, con 7 millones de habitantes, ha tenido solo 11 muertes por COVID-19. Costa Rica, con una población de 5 millones, ha tenido 10 muertes. Uruguay, con una población de 3.4 millones de habitantes, ha tenido 22 muertes, según el Centro de Recursos de Coronavirus Johns Hopkins. Según Oppenheimer, el éxito de Paraguay, Costa Rica y Uruguay en la lucha contra la pandemia parece contradecir la creencia generalizada de que las dictaduras son más exitosas que los gobiernos democráticos en el combate de estas pandemias. El analista afirma que Paraguay, Costa Rica y Uruguay han tenido menos muertes por COVID-19 como porcentaje de sus poblaciones que Cuba, por ejemplo, pero no incluye los casos de Venezuela y Nicaragua en ese recuento porque la mayoría de los expertos cuestionan seriamente las cifras oficiales. Me encantan este tipo de notas, Joel, y son los países que yo siempre incluyo cuando los norteamericanos aquí hablan de Latinoamérica como si no sirve para nada, y yo siempre hablo, bueno, y Uruguay, y Chile, y Costa Rica, tenemos casos exitosos y esto lo prueba. Sí, y me gusta mucho que esté Paraguay en esa lista, porque Paraguay es un país que en América del Sur, por ejemplo, mucha gente lo toma a burla, es como si no existiera, sí. Y también no tiene salida al mar, etcétera, pero vean lo bien administrada que ha estado esta crisis. Me parece que es de notar. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, mucha gente no sabe dónde estamos, mucha gente piensa que somos una isla, que le pertenecemos a Estados Unidos, y bueno, en el caso de Uruguay, que siempre andan diciendo que son como argentinos, sabemos que no lo son, tienen una identidad muy firme y les está yendo muy bien en esta crisis. Yo creo que son casos que vale la pena destacar. Claro, y yo creo que es casi que mejor cuando internacionalmente no conocen a los países latinoamericanos, porque significa que no han estado mucho en las noticias en otros países por malas razones. Por ejemplo, antes del chavismo de Venezuela casi no se hablaba, pero ahora Venezuela sí, ya todo el mundo sabe qué es Venezuela. Sí, exactamente. Y hay otros 3 países que también han tenido un número de contagios muy bajo y que no se nombran casi, que son Guyana Francesa y Surinam. Pero bueno, no tengo información, la verdad, de si se debe a alguna política sanitaria o restricción en las fronteras, que ellos han tenido éxito también, pero vale la pena también decir que ellos existen y son válidos. Claro.
Y bueno, esas fueron las noticias de hoy. Acuérdense que mañana no hay noti, así que Joel y yo los vemos el jueves para contarles las noticias del fin de semana y el lunes. Pero dije, nos vemos el jueves. Sí, es el lunes. Es que ya hoy estoy, perdón, el lunes, ya será junio, nos vemos la semana que viene. Hasta el próximo mes.